sean bienvenidos. Estamos entrando a la sala. Vamos a dar un minuto para que se integren todos los demás participantes. Ya vamos a comenzar. Gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Marbeli. Sí, estamos grabando ya. Adelante. Un par de minutitos para que podamos ingresar todos y damos inicio a maravilloso. Vamos por 36. Almas. Ok. Veo que Nuria nos trajo café y refresco. Gracias, Nuria. Y está Caterina Rojas diciendo Lele, te quiero. Desde Valencia, ¿no? Está ella. Sí. Valencia, Venezuela. Hola a todos. Hola, Carmencita. Hola Bienvenida. Alberto, hola Hola, María Elena, Carmencita. hola Santi. Hola, ¿Cómo están Carmencita. todos? Hola a todos. Desde Chile. Sí, por aquí, en el sur, Buenísimo, Wow. vale. Con frío aún. con mucho frío, sí. De Emilia, de la maracucha que está en Ciudad de México. Bienvenida, Delia Emilia. Bueno, Fernando, te pediría que comencemos. Ok. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos nuestros invitados, a las personas que están desde el exterior, a las que se presentan hoy en este Zoom y en este maravilloso taller que va a dar María Elena Grassini, va a dar Santiago Porras, va a acompañarnos Alberto. Nuestra ponente estrella, María Elena, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros una vez más, porque tú eres amiga de la casa, de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, a la doctora Ana María Gamardo, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria. Bienvenida, Ana María, y a los que están detrás de las cámaras, como Marbelis, nuestra gente de la Cámara que nos ayudan a estar con todos ustedes. Este tema es interesantísimo, creo que lo vamos a disfrutar como lo hemos disfrutado siempre y vamos a sacar provecho a todas estas enseñanzas en psicología positiva que nos van a dar. Santiago, gracias por la hora. Sé que en Barcelona está tardísimo, la gente de Chile también. Alberto, la batuta en tus manos y ojalá que disfrutemos muchísimo, muchísimo este taller. Gracias, María Elena. Gracias, Ana María. Adelante. Sí, bueno, primero que todo, bueno, quiero felicitar a la Cámara Inmobiliaria, bueno, por esta iniciativa tomada nuevamente, pues el año pasado con Martín tuvimos a bien hacer unos cuantos encuentros donde la primera fue María Elena que nos acompaña hoy. Sí, Y la señor. otra felicitación es porque entiendo que están cumpliendo 19 años 19 años del 26. Así que mis dos grandes cámaras, que es esta, que es la inmobiliaria, y la construcción está cumpliendo 78. Así que, Wow. bueno, los felicito por este nuevo cumpleaños y además por el entusiasmo que ustedes tienen de estar pendientes de sus afiliados y agremiados. Así que bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes de hablar de esto y darle la palabra a nuestra invitada, quería presentarles a Santiago Porras, que él es también, él va a estar conmigo de coanfitrión. Santiago es venezolano, pero está viviendo en Barcelona, España, es coach ontológico y abogado y promotor de bienestar de la psicología positiva. Adelante, Santiago, para que te vean.
Nada, yo estoy aquí acompañándolos. Es para mí un placer estar con la Cámara y he estado en otras reuniones también acompañando a la Cámara y a la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, que hace cosas maravillosas. Soy, como se llama, un fruto de las cosechas maravillosas de Mariana Garazzini. De manera que yo vengo aquí como confitrión a seguir a mi maestra, debo agradecerle siempre a Maranela la oportunidad que me brindó de facilitar en el Diplomado 2 lo que llamaban la psicología y el coaching en práctica. Y yo tuve el honor de ser acompañado por Maranela, así que no tengo más nada que decir, sino que disfrutemos de la maravillosa presentación hoy de Maranela, así que adelante. Y bueno, saludo a todo el mundo en cualquier parte que se encuentre, de los conocidos y no conocidos. Es un placer estar con ustedes acompañándonos también como anfitrión Muchas gracias, Santi. Sí. Bueno, a mí probablemente me conocen, soy Alberto Lindner, arquitecto, y estoy en la Cámara también Inmobiliaria, en la Cámara de la Construcción, ¿no? De la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Yo voy a tomarme un minuto para leer, porque yo creo que es importante hablar de este maravilloso ser que nos acompaña hoy, ¿no? Ella es licenciada en Psicología, es magíster en Psicología de Desarrollo Humano y doctorado en Psicología por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 2 doctorados, uno en Didáctica, Organización de Instituciones y otro en Psicología. En la Organización de Instituciones Educativas por la Universidad de Sevilla. Es especialista en terapia de pareja y familia, fundadora y expresidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Tiene diversos diplomados, entre los cuales está el de logoterapia, certificado por la Fundación Universitaria San Pablo en Colombia, y el Instituto Víctor Frankl de Bogotá. Profesora de la Cátedra de Bienestar de la Universidad José Tadeo Lozano, da clases en la Universidad Unicay, hace trabajos con la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá y tiene relaciones docentes en la Universidad Tecmilenio de Monterrey, México, profesora del doctorado en Psicología Arturo Michelena en Valencia, Venezuela, profesora de técnicas grupales en el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia Víctor Frankl, miembro del equipo de investigación Resilio de la Universidad Javeriana de Bogotá. Lo que decía es, bueno, muchísimo más amplio, pero lo que les quiero decir con esto es que, bueno, María Elena o Lele, como le decimos en confianza, es una persona que, como pueden ver, ha dedicado muchísimo a su crecimiento profesional, pero como le decía antes de empezar, mientras más sabe, más corazón tiene y más luminosa y cercana se vuelve y humilde. Así que bueno, para mí es un honor presentarte, Marilena, y bueno, empezamos, yo creo que por donde quieras empezar tú, pero yo creo que la conversación pudiera empezar por qué es logoterapia y quién fue Víctor Frankl, si quieres comenzar por ahí. Bueno, lo primero que quiero es saludar a la Cámara Inmobiliaria, que siempre además presta para no solamente para aprender ellos, sino para ser agentes de promoción de cosas interesantes para los demás, a Fernando y Ana María que la representan. Después es un placer estar, como verán, no son 2 presentadores cualquiera, son mis amigos Alberto y Santiago, si bien tanto Fernando como a Santiago y Alberto fueron mis alumnos en el Diplomado de Psicología de la Universidad Metropolitana, después se convirtieron en mis amigos, ¿no? Entonces, eso pues tiene un valor increíble porque, bueno, los vínculos de amistad se cultivan, ¿no? Y se cultivan además teniendo la dicha de compartir espacios de formación y de reflexión. Y ahí me voy un poco, ¿no? A mí me gusta cuando voy a hablar de logoterapia y de Víctor Frank, hablar un poco de cómo llegué yo a esta necesidad de estudiar logoterapia. Yo recuerdo cuando yo estudié hace 30 años en la Universidad Central Psicología, nosotros nos hablaron e incluso leímos en alguna asignatura el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, y además, imagínense ustedes, yo tuve la dicha, Víctor Frank vino a Venezuela
hace como 30, 35 años, y yo tuve la dicha de estar en el auditorio donde estaba Víctor Frank. Yo no lo podía creer, ¿ok? Y para mí fue súper significativo escucharlo, ¿no? Y escuchar su testimonio, las cosas que hacía. Además, él generó un vínculo muy profundo con el doctor Cato, que era el doctor que liderizaba todo el movimiento de logoterapia aquí en Venezuela. Y bueno, yo lo escuché en esa charla y siempre quedé muy motivada, y en la universidad leímos el libro, pero nadie nos acompañó a profundizar, ¿no? Y bueno, sé que está allí, sé que es la terapia del sentido, y puedo tener los lugares comunes que tenemos todos en cuanto a la logoterapia. Después, digamos, yo trabajo en el área de psicología educativa, después trabajo en el área de psicología de la salud, acompañando a personas que tienen enfermedades crónicas, duelo y situaciones de sufrimiento y de dolor. Y pues empezamos a estudiar y a promulgar todo lo que es la psicología positiva, la ciencia del bienestar. Y cuando estudiamos la ciencia del bienestar, según todos los estudiosos compilados por Martin Seligman, debemos trabajar en 5 grandes elementos que para los que han sido mis alumnos, pues es como una clase de repaso, porque trabajamos como en el PERMA, las emociones positivas, las experiencias óptimas, las relaciones interpersonales, el significado de la vida y los logros. Y cuando yo tenía que dar algún tipo de explicación sobre el sentido de la vida o el significado de la vida, me quedaba corta. Yo dije, yo necesito, y Martin Seligman siempre habló que los principios de todo lo que se trabajaba en el sentido de la vida lo había heredado la psicología positiva de Víctor Frank. Yo dije, definitivamente yo me tengo que, y yo siempre con la idea de hacerlo, pero no había encontrado la oportunidad. Pues resulta que Bogotá, y buscando posibilidades de insertarme, de aprender, de sumar, y que me sumara a mí mi estancia en Bogotá, me entero que hay 2 grandes institutos y varias personas formadas en logoterapia, y empiezo a averiguar, y pues, precisamente para que ustedes vean, en enero del 2020, antes de tener la menor idea de que la pandemia pues iba a tenernos en nuestros hogares durante 2 años y serenos, porque uno aquí no puede decir cuándo va a terminar esto. En enero de 2020 yo veo las opciones, y al final el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia tiene un diplomado que empieza en marzo, que son 3 meses y que era semipresencial, o sea, iba a tener la mayor parte virtual, y dependiendo de los países donde estuviéramos, porque es a nivel de Latinoamérica, nos íbamos a reunir para encontrarnos. Pues resulta que al final se virtualizó porque nunca nos pudimos encontrar, pero hice un primer diplomado de formación, y yo dije, esto llegó a mi vida para responder las preguntas mías de por qué y para qué estoy yo en esto, por qué necesitaba yo profundizar en el sentido de la vida. Yo siento que hay algo que yo todavía tengo que aprender, plus tengo que enseñar, ¿no? La gente me dice, Conchelo, ¿cómo haces tú para animarte con las cosas? Es que a mí me encanta aprender porque después las puedo enseñar. Y la mejor manera de aprender algo es porque después los vas a compartir con otras personas, y es el momento en que profundizas, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié en el instituto un primer diplomado, un segundo diplomado, y este año terminé de sacar la certificación internacional para convertirme entonces en psicólogo logoterapeuta, o sea, poder ayudar a personas que asisten a consulta individual o a trabajo en grupos a encontrar el sentido en su vida a pesar de todas las situaciones. Imagínense ustedes ahorita, además he trabajado con muchísimas personas que están en duelo porque han tenido muertes cercanas con COVID, incluso muertes múltiples en familias con COVID. Imagínense, se quedan absolutamente acéfalos de personas significativas. ¿Cómo conseguir un para qué en la vida cuando se murió mi papá y mi mamá? ¿Cómo conseguir un para qué en la vida cuando se murió mi pareja? Y así han sido casos, y la logoterapia ha sido realmente algo que me ha sido muy beneficioso porque he podido ayudar a otros, ¿no? Entonces, un poco para contarles cómo llegué, ¿no? Y ya yo sé, llego a la vida de Víctor Frank, o más bien visito de nuevo la vida de Víctor Frank, y les comento que yo el libro El hombre en búsqueda de sentido, que es como quien dice el libro de cabecera cuando uno va a estudiar logoterapia, me lo había leído hace mucho tiempo, pero como un libro que me habían mandado a leer en la universidad, y el comentario es, ay, qué historia tan dura, ¿no? Hasta ahí llega el comentario de todo el que lee el libro, pero cuando tú lees el libro de Víctor Frank para ver cómo él le pudo encontrar sentido a su vida, cómo él utilizó montones de herramientas y recursos personales, cómo él acompañó a otros, tiene otro significado totalmente distinto a la lectura de ese libro, ¿no? Entonces, Víctor Frank
Pues es un judío que está en campos de concentración, en Auschwitz particularmente, y pues como él era un profesional y era médico, él, digamos, él pudo ayudar mucho a las personas en el campo de concentración, pero llega a un campo de concentración con su papá, su mamá y su esposa embarazada. Al terminar la guerra, queda solamente él, habían matado a toda su familia y queda solamente él, y él ayudó a muchísima gente a sobrevivir psicológicamente, a no quererse morir durante los campos de concentración. Y lo que voy a contar, que es esto, es de las cosas más interesantes que yo aprendí ahorita, y es cuando él sale del campo de concentración, que por supuesto entonces tiene las noticias de que ya su mujer no está, o sea que además de todo lo que había sufrido física y psicológicamente, pues vive los duelos de que ya no tiene a sus seres queridos. Y él dijo, yo tengo una misión que hacer a partir de aquí. Yo lo primero que voy a hacer es contar lo que fue mi vida y contar lo que fue mi sufrimiento, pero también lo que fueron mis vivencias de todo tipo en el campo de concentración. Y eso me va a ayudar a canalizar mi dolor y a poder ayudar a otros. Una semana, 3 secretarias. Dictó durante una semana completa su autobiografía y su vivencia en los campos de concentración. Solamente 3 secretarias le aguantaron la mecha, porque dictaba, entonces bueno, llegaba la noche y él quería seguir dictando y él dormía de horas, pero seguía la otra secretaria, y cuando estaba dictando en la situación tan dolorosa, había momentos en que entraba en llanto. ¿Por qué? Bueno, porque se abrumaba inclusive de lo que estaba contando, de revivir aquello. Entonces las secretarias estaban ahí, lo esperaban, se le acercaban, pero lo dejaban que llorara. Se recomponía y seguía dictando. Y dictaba, y de repente se ponía en posición fetal. Él hacía autocontención de su propio dolor, y para poder contener el dolor, pues se mantenía así en posición fetal y ahí se quedaba, y la gente se acercaba, estaba pendiente de él, pero estaban con él y lo acompañaban en su dolor, y él de repente entonces ya abría un poco, se recomponía y decía, ya puedo seguir dictando. Y continuaba dictando y dictando. Entonces, en eso estuvo una semana, ¿no? Porque yo les cuento esta anécdota cuando estoy hablando de cuál es el libro del hombre en búsqueda de sentido y qué es la logoterapia. Él dice, la curación primero es la curación de cualquier problemática, de sufrimiento y de pérdida de sentido en la vida, se recupera en relación. Yo tenía que contarle a alguien para poder resignificar aquello. Entonces, el relatar, el contar y el tener quien te escuche, el tener quien valide, ¿okay?, lo que ha sido tu sufrimiento es el paso número 1. Entonces, desde la logoterapia desarrollamos grandes capacidades de escucha y grandes capacidades de relacionarnos con el otro y de validar el dolor del otro, ¿okay? Yo valido tu dolor, tu sufrimiento, te acompaño y te ayudo a superar el dolor, encontrar un nuevo sentido, encontrar un nuevo proyecto en tu vida, pero lo primero es te escucho y valido tu dolor, ¿no? Entonces, eso fue una vivencia personal que tuvo Víctor Frank y dijo, si yo me pude recuperar dándole un nuevo sentido a mi vida, con todo lo que sufrí físico y psicológico en los campos de concentración y con todos los duelos, estoy solo en el mundo, ya no tengo aquellas cosas, porque por supuesto, mientras estaba en el campo de concentración, que no sabía que habían matado a su mujer embarazada, su ilusión era salir para poder hacer vida con su esposa y ver otra vez a sus padres. Yo tengo que conseguir un nuevo sentido. Entonces él decide que su sufrimiento lo va a ayudar a otros, lo va a ayudar a ayudar. Entonces él genera y crea lo que se llama la terapia del sentido. Logo es sentido, ¿okay?, en griego. Entonces logoterapia es la terapia del sentido, que viene de la experiencia propia de Víctor Frank de haber superado su dolor, encontrándole un nuevo sentido a su vida. Voy a generar una terapia que pueda ayudar a otros. Además, él paralelamente eso ayudó a muchos niños huérfanos, ayudó a crear un orfanato, y hasta que estos niños que se quedaron huérfanos no consiguieron todos una posibilidad de un trabajo, una carrera, una familia, él incansablemente pues adoptó hijos ajenos para que pudiesen tener sentido en su vida. Entonces, yo tengo muchas cosas que hacer, hay mucha gente esperando por mí. Entonces, él dice, si uno consigue un sentido que es un legado, una meta importante,
el trabajo en una fundación, el escribir un libro, el poder utilizar mi experiencia para ayudar a otros. Cuando yo consigo un sentido, yo soy capaz de sobrevivir. Entonces, bueno, eso lo convirtió, como les digo, en terapia, en técnicas, en narrativas, en formas de hacer. Hay todo un trabajo con técnicas individuales para trabajar logoterapia, pero yo hago mucho énfasis también en que en logoterapia también es muy importante el trabajo grupal. ¿Okay? Porque cuando yo escucho a otro, también sano. Entonces yo tengo lo que se llama el aprendizaje vicario. Yo aprendo del sufrimiento del otro, de la perspectiva del otro, de las experiencias del otro, de los recursos que el otro utiliza. Y bueno, fíjense que no por casualidad, yo llego al Instituto de Logoterapia, me formo en logoterapia, aprendo montones de cosas y ustedes saben que me piden que me quede como profesora en el instituto de técnicas grupales, porque yo creo el trabajo en grupo. Yo creo que mucho más hace la sanación de uno a otro y yo facilito los grupos, pero yo soy profesora de técnicas grupales en logoterapia. Por supuesto, trabajando con las estrategias y las técnicas que ellos proponen, pero para mí el grupo tiene, y ahora que trabajo en terapia individual, también haciendo sesiones donde comparto algunas cosas de logoterapia, estoy empezando a la conformación de un grupo para que mis pacientes que están pasando por situaciones de dolor y de sufrimiento no tengan solamente mi acompañamiento individual, sino que puedan estar acompañados por otros que están transitando por situaciones similares y trabajemos técnicas grupales, ¿no? Entonces, el sufrimiento en narración, en relación, en perspectiva, en conseguir nuevos propósitos en la vida que pueden ser tan importantes como el que yo tenía y que perdí, por lo cual estoy en duelo. Entonces, bueno, esto, digamos, un poco la motivación y mi llegada a la logoterapia vino por ahí, Alberto, ¿no? Un poco para que tanto Alberto como Santi, que sé que son muy buenos interlocutores y van a hacer preguntas interesantes, y también las demás personas, se vale también poner preguntas yo aquí metiéndome en la logística, se vale hacer preguntas en el chat para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Esto es el inicio. Por ahí te dejo lo primero, Alberto. Claro, saludamos a las 53 almas que nos acompañan hoy, que bueno, que están con nosotros. Fíjense el tema, lo interesante que es y todo lo que abarca, y además lo que tiene que ver con el fundamento. Yo tengo una pregunta oyéndote hablar. Claro, es uno de los 5 pilares, lo aprendimos contigo cuando vimos psicología positiva, ¿no? Yo me permito recuperarla, ¿no? Las emociones positivas, estar con el compromiso de hacer algo que uno le gusta y se compromete, están las relaciones positivas, el sentido de vida y por supuesto el mundo de los logros. Yo afilio el mundo del sentido, de encontrar el sentido de la vida un poco como a la parte espiritual, como la parte del alma. Mi pregunta es muy concreta. Los seres humanos, porque aquí hay personas de todas las edades, ¿no? Los seres humanos podemos tener o reconocer un sentido de vida distinto en cada fase que nos toque vivir. Ok, lo has dicho de una manera muy interesante, ¿no? Además, inclusive, esto es mucho más profundo. Voy a hacer un poquito de teoría o de enseñanzas de Víctor Frank para responder tu pregunta, Alberto. Fíjate. Desde la perspectiva del ser humano de Víctor Frank, las personas tenemos una dimensión física, nuestro cuerpo físico, que tiene una cantidad de sistemas, tenemos procesos hormonales, tenemos órganos, o sea, tenemos un cuerpo que siente, ¿no? Un cuerpo que es capaz de percibir estímulos internos, externos. Entonces, está la dimensión física. Después está la dimensión psíquica. La dimensión psíquica es aquella que me relaciona con mi mundo emocional, relacional, o sea, yo soy capaz de tener emociones antes, yo reacciono emocionalmente como un ser emocional, ¿ok? Y no simplemente como digamos, un ser vivo que reacciona porque, digamos, le pones calor y se mueve. No, yo además de que tengo calor y me muevo, eso me produce una emoción, ¿no? Entonces yo soy un ser físico, soy un ser psíquico, pero Víctor Frank habla de que todos tenemos una dimensión no ética o espiritual que precisa
precisamente es la que necesita, ¿ok? Tener un sentido en la vida, la que necesita realizarse. Y me realizo cuando me entrego a otro, cuando soy capaz de aportar, cuando dejo algún legado, cuando soy capaz de reflexionar sobre mis acciones. Esta capacidad reflexiva humana, él la pone incluso muy ligada al intelecto. Somos los únicos que tenemos intelecto, ¿ok? Porque inclusive tú puedes decir que algunos animales tienen emociones, pero no tienen intelecto, ¿ok? Entonces, tenemos intelecto, y el intelecto es el que nos permite relacionarnos con la dimensión espiritual, que es la que consigue, valga el título de esta charla, el que consigue los para qué. Y la dimensión espiritual me permite fortalecerme como persona con todas mis capacidades, pero además me permite, incluso en el sufrimiento, conseguir un para qué. ¿Okay? ¿Para qué, digamos, tuve yo esta pérdida? Bueno, para ocuparme más de la gente, para darme cuenta de ciertas cosas, para desarrollar un proyecto que nunca tenía, para ayudar a otros, entonces yo voy consiguiendo el para qué, pero ese para qué me lo da mi dimensión no ética. Y hay un elemento que hay que leer mucho para entender, y es la dimensión no ética no se enferma. Me puedo enfermar en la dimensión psíquica, pero la dimensión no ética no se enferma. Puede estar dormida, ¿ok? Puede estar nublada, pero está allí. Y fíjate que de hecho, en todo lo que es el trabajo con grupos de alcohólicos anónimos y adictos en general, se trabaja muchísimo con la logoterapia y la dimensión espiritual. Porque puedes estar psicológicamente perturbado, puedes estar corporalmente con una adicción, pero yo voy a despertar tu dimensión no ética, que no está enferma, está dormida. Entonces, es una perspectiva tan saludable del ser humano. Miren qué interesante, no se niegan todas las sintomatologías y todo lo que existe, pero yo siempre puedo despertar la dimensión no ética del otro. Entonces, ¿con qué? Con preguntas, con reflexiones, incluso hay que ser muy, haciendo de alguna manera contraposición, con preguntas, con antagonismos, y despiertas en la persona esa dimensión no ética y reflexiva que tiene, ¿no? Entonces, por eso quería hablar de la dimensión no ética, que es la que te lleva a la espiritual y te lleva a un para qué, ¿no? Y también hay dos conceptos muy bonitos en todo este desarrollo de la persona, de la cual habla Víctor Frank, que él habla de la libertad y la responsabilidad, ¿no? Él dice: los seres humanos somos libres de decidir, por supuesto, con todos los condicionamientos que una sociedad te coloca, pero tú en cualquier momento de tu vida siempre eres libre de decidir, voy o no voy para el Zoom, tomo esta decisión o no la tomo, salgo o no salgo, entro o no entro, me decido o no me decido, pero después tienes que asumir la responsabilidad de la decisión que tomaste y la decisión que no tomaste, ¿no? Entonces, él dice que, y siempre tenemos, dice, nuestra dimensión no ética para justamente atender al deber ser, pero en positivo. Para todos los que han estudiado ciencia del bienestar, ¿qué implica actuar desde mi deber ser en positivo? Yo, que soy una madre y que cumple una función social, pero yo no soy cualquier madre, yo soy una madre que soy psicóloga, que tengo ciertos conocimientos, entonces mi deber ser es positivo tener todo eso, pero si yo soy una madre con otra realidad y yo busco ayuda a otra persona que me va a complementar, ese es mi deber ser en positivo, porque yo complementado lo hago mejor. Entonces, el deber ser en positivo es la decisión que yo tomo en cada momento para generar la mejor acción. No el deber ser social, sino lo que yo, con mi intelecto, mis decisiones y mis capacidades, estoy en posibilidad de dar. Entonces, la vida es un disfrute permanente de mi libertad, tomando decisiones para precisamente nutrir mi dimensión no ética, que es mi capacidad además de decidir, ¿ok? De reflexionar, de contrastar y de complementar. Estoy resumiendo 2 años de formación en logoterapia en una conversación de 1 hora, ¿no? Entonces, no pretendo que todo lo que yo diga sea comprendido de manera clara. Lo que les quiero dejar, y cada vez que doy una charla de esta, es que queden con mucha curiosidad, porque ustedes no se imaginan la cantidad de lecturas, de escritos, de disertaciones que Víctor Frank planteó, y además eso combinado con casos. Vino una persona y me preguntó esto, y yo lo contraté con esto, y le pedí que revisara, y le pregunté que por qué había
decidido, qué había tomado en cuenta. Entonces, es muchísimo el diálogo, incluso parte esencial de todo lo que es la logoterapia son los diálogos socráticos, ¿no? Entonces, la idea es que el otro debe, miren cuál es el otro debe parir, ¿ok? Debe hacer el esfuerzo por conseguir la mejor opción y yo lo voy a acompañar. Entonces, hay que hacerse un experto haciendo buenas preguntas, que también sé que los coaches y los buenos coaches hacen buenas preguntas, para que tú consigas tu para qué. Yo voy a estar aquí, yo te voy a acompañar, yo te voy a, incluso si te tengo que confrontar en algún momento y por qué pasó esto y por qué no pasó aquello y por qué tomaste esta decisión, pero todo esto para que tú elabores tu para qué, ¿no? Entonces, es un acompañamiento muy bonito, centrado en la relación y centrado en todo lo que es el diálogo para despertar en el otro o para hacer que la persona lleve a la conciencia su dimensión no ética. Y asuma responsabilidad. Lele, entiendo que por todo lo que dijiste, la pregunta era que si el sentido de vida podía cambiar en los años. Entiendo que si tú dices que la dimensión no ética, que le diste el nombre de espiritual también, y yo me permito colocar la alma, o sea, el alma en ese concepto también, si se pudiera. Entiendo que entonces yo antes de hacerte la pregunta estaba como claro de que cuando uno joven tiene un sentido de vida y cuando llega viejo tiene otro. Pero ahora oyéndote hablar tengo una duda y yo pareciera entonces, si no se enferma la dimensión no ética, entonces pareciera que lo que uno es que no la interpreta correctamente a lo largo de los años. Pero y te pido que me aclares, ¿el sentido de vida es el mismo a través de toda la vida, el ciclo de vida de una persona o cambia? Lo vas construyendo, se va de alguna manera redimensionando con tu realidad. Si te mudas de país, si empiezas a vivir en pareja, si tienes un nuevo trabajo, si vives una pandemia, mira qué interesante, tienes que redimensionar y tienes que conseguir, miren, a mí esto lo explico fácil ahora, me costó mucho trabajo entenderlo. Si tú consigues tu deber ser en positivo, o sea, ¿qué es lo mejor que yo puedo dar y hacer en esta situación? Con lo que soy y con lo que tengo, yo construyo mi sentido de vida en cada momento. Ustedes saben que yo, bueno, toda mi vida viví en Venezuela y tengo 3 años y medio viviendo en Bogotá. Y además me encuentro con esta demanda de mi dimensión no ética de consigue un para qué tú estás aquí. Consigue un para qué tú estás aquí por algo, tú no estás aquí porque simplemente pues te tuviste que mudar de país, tú estás aquí y fue una búsqueda del para qué, y yo lo primero que dije es, bueno, a mí me gusta mucho estudiar, esa soy yo, ese es mi deber ser en positivo. Entonces mi deber ser en positivo es que yo aprenda lo que Colombia me puede enseñar. Y nada más y nada menos que me enseñó logoterapia, imagínate, ¿no? Entonces, y ahora puedo a mis compatriotas venezolanos y de todas partes del mundo acompañarlos a aprender logoterapia, ¿no? Entonces, para mí, que soy una académica, una estudiosa, que me encanta aprender, yo llegué y dije, tengo que estar en búsqueda, tengo que poder aprender de algo que me interese aquí, y uno empieza a hacer búsqueda y consigues tu para qué. ¿Por qué? Porque yo soy estudiosa, porque yo soy intelectual, porque yo soy académica. Eso no es el mismo para qué que va a conseguir otra persona, pero si uno tiene la disposición de buscar, ¿ok?, cómo complementarse, cómo aportar y a la vez nutrirse, ahí está como también el balance importante, ¿no? ¿Qué pudiera aprender yo aquí y qué pudiera aportar yo aquí, ¿no? Miren el tema del balance, siempre, porque no es nada más que puedo aportar porque me desgasto y tampoco que puedo aprender porque no dejo nada, ¿no? Entonces, el deber ser en positivo es yo, que soy esta persona con él. Y por eso, Alberto, y ustedes lo saben y ha sido el camino de cada uno, para poder tener un para qué hay que tener altos niveles de autoconocimiento. O sea, hay que trabajar en uno mismo, hay que entender quién es uno. Y ahí, y ahora sí le voy a dar el mérito, la psicología positiva ha ayudado mucho. Si yo sé cuáles son mis fortalezas del carácter, si yo sé qué cosas en mi vida me permiten experimentar emociones positivas, si yo sé las actividades donde yo quedo absorto, crezco, consigo niveles de bienestar, si yo he logrado revisar mis relaciones interpersonales y trato de que cada vez sean más sanas, más nutritivas,
con un ganar-ganar, donde yo aporte, pero también aprenda. Si yo me he preguntado antes cuál es el sentido de mi vida, y si yo soy determinada y perseverante en el alcance de mis logros personales, pero también colectivos, ¿okay? Yo puedo mucho más fácilmente trabajar en un para qué y revisar los para qué de mi vida y cómo eso se puede ir marchando. Entonces, hay que trabajar mucho. De hecho, les cuento que leyendo materiales de logoterapia, una de las cosas que hacen los logoterapeutas es entender el sufrimiento humano, validar el sufrimiento humano, ayudar a conseguir el para qué, pero una de las cosas que hacen, incluso norma de la primera cita de logoterapia, cuáles son las potencialidades de la persona, cuáles son sus aspectos luminosos, cuál es su lado sano, qué es lo que tiene. Bueno, y ahí di cátedra en el Instituto de Logoterapia, porque les dije, bueno, yo les voy a contar de psicología positiva y de cómo se obtienen aspectos positivos del ser humano. Bienvenida, María Elena, porque nosotros te vamos a enseñar logoterapia y tú nos vas a enseñar bienestar. Entonces, ven como al final uno va encontrando pues puntos de unión y puntos de conexión, porque, claro, es un dictamen, y Víctor Frank era, porque Víctor Frank además, fíjense, y te lo voy a decir esto lo voy a decir en honor a Alberto. Víctor Frank, en el campo de concentración, teniendo que vivir situaciones muy duras, ustedes saben, una de las cosas que más desarrolló Víctor Frank, buen sentido del humor. El buen sentido del humor, incluso en las situaciones más difíciles y más complejas, lo ayudó a sobrevivir en más de una ocasión. Es más, cuando a mí me mandaron a leer el libro El hombre en búsqueda de sentido, además de un montón de preguntas que tienen que ver con cómo manejó la responsabilidad, la libertad, el sufrimiento, el recuerdo de su esposo, todas esas cosas, dicen, ¿cómo se maneja el humor? Consigue ejemplos de humor en el libro la gente que se acerca al libro dice, ¿qué humor? Eso es un horror. No es un horror. Hay muchísimas cosas allí y hay un muy buen manejo del humor, ¿no? Entonces, fíjense que él cultivaba sus capacidades luminosas y una de ellas era el sentido del humor y salió con mucho mejor sentido del humor, apoyando a otros y apoyándose a sí mismo, a pesar de entender y haber vivido muy bien qué es el sufrimiento, ¿no? Entonces, este tema de podemos vivir un sufrimiento, tenemos que validar el sufrimiento, comprendemos el sufrimiento, acompañamos el sufrimiento, pero paralelamente a eso, siempre buscamos las potencialidades de ese ser humano, validamos su lado sano, sus posibilidades, no solamente para que se pueda ayudar a sí mismo como recurso, sino para que también de la manera más rápida posible, ellos hablan de salir de la hiperreflexión del problema y hacer de reflexión tratando de ayudar a otros, ¿no? Entonces, ven cómo se empiezan a conjugar algunos elementos del bienestar que desde la logoterapia tienen otro vocabulario, ¿no? O sea, si te pones hiperreflexivo en tu dificultad, no eres capaz de mirar a lo que tienes a tu alrededor. Entonces vamos a generar de reflexión, vamos a mirar hacia afuera ahora para poder ver qué está pasando en el mundo y cómo tú, inclusive con tu sufrimiento, pudieras ayudar. Entonces, bueno, por ahí nos vamos con elementos comunes. Dijiste algo que es una joya, que es nada es fortuito totalmente, hay que hacerse cargo, hay que trabajar. Si uno quiere, hay que entrar en uno mismo, hay que reflexionar, hay que verse internamente. Y en la medida que uno tiene más y desarrolla, estoy tratando de parafrasearte, desarrolla y se ve más a sí mismo, adquiere como que las características y bueno, y además se apoya en la psicología positiva y encuentra esas fortalezas internas que le pertenecen a la personalidad y es capaz de afrontar. Oyéndote hablar, me acordé de una frase que tú que has leído tanto, él dice, me acompañaba mucho cuando era muy joven, el hombre crece y madura en el dolor. Yo creo que es una frase de Víctor Frankl, ¿no? Yo la tenía en el corcho cuando estudiaba arquitectura y me acabo de dar cuenta que yo leí el libro cuando era muy joven. Yo lo acabo de bajar de Google, lo voy a volver a leer, pero si yo tenía esa frase pegada en el corcho, es que me dio sentido, bueno, me daba sentido todos los existencialistas cuando era muy joven. Y este es uno. Yo quisiera darle la palabra a Santi, que es el que está verificando el chat, a ver si hay preguntas, no sin antes saludar a Nélida Albarrán, que es la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, que ya nos acompaña. Bienvenida, Nélida. Adelante, Santiago. Sí, hay una pregunta de Kareli Gómez, que, bueno, entonces sí ya está respondida con la extensa respuesta que nos ofrece
María Elena, pero dice que si podría estar relacionado lo que ella ha contado con la necesidad de contribución. Fíjate, voy a hacer un poquito de historia y bueno, uno siempre termina enseñando cosas que ha aprendido en algún momento de su vida, ¿no? A nosotros no se nos puede olvidar que Víctor Frank es de formación original psicoanalista, ¿no? Fíjense, eso es importante, ¿no? Él estudia la psique humana y viene formado por Freud, y donde él le plantea que lo más importante para el ser humano es satisfacer todo lo que son las necesidades de placer, ¿no? O, digamos, lo que es la libido, y ese es el estudio de todas las problemáticas, inclusive ocurren porque no logramos satisfacer el placer que es oral, que pasa por distintos momentos del cuerpo y que al final pues se convierte en una libido. Y después vienen otros autores que hablan, no, la necesidad del hombre como hombre es del poder, o sea, el hombre lo que lucha es por el poder, ¿no? Por el tener, por el conquistar. Entonces, oye, al final tú dices, pues sí hay necesidad de placer, pues sí hay necesidad de poder, que tire la primera piedra el que nunca ha tenido ninguna necesidad de placer ni de poder, porque entonces por favor que venga para acá a dar clase al instituto, ¿no? Pero lo que les quiero comentar es que él dijo, es verdad, el hombre está movido por la necesidad de placer y de poder, pero hay gente que no la pasa bien, ¿ok? Y no es ni necesidad de placer ni necesidad de poder. Los hombres, para lograr la realización última, y acuérdense que también Víctor Frank forma parte también de los humanistas, ¿ok? Y los humanistas dicen que la necesidad del hombre es de autorrealización, ¿ok? De poder, digamos, desarrollar todas sus capacidades. Y Víctor Frank dice, no solamente de autorrealización, sino de autorrealización y la posibilidad de contribución, ¿ok? Por aquí decía, o sea, una de las cosas más importantes del sentido es poder contribuir, o sea, que lo que yo logré desarrollar en mí mismo le sea útil a alguien. Y cuando lo vemos desde la psicología positiva, tener sentido en la vida es poder utilizar mis fortalezas para ayudar a otros. Entonces, me autoconozco, sé quién soy yo, sé cuáles son mis capacidades, y cuando las pongo al servicio de otro, entonces yo logro el bienestar a través del sentido, ¿no? Entonces, esa necesidad de contribución es parte de esta necesidad que tenemos los seres humanos de contribuir, de ayudar, de aportar. Incluso me gusta la palabra de ser útiles, ¿ok? Si queremos ser un poco más pragmáticos, todos tenemos necesidad de ser útiles, ¿ok? Yo no estoy solo en el mundo donde yo satisfago todas mis cosas, y si el entorno no está sintiendo mi ayuda y mi contribución, y si no le soy útil al entorno, no siento que soy un ser humano pleno y completo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, tiene que ver con esta necesidad de contribución, porque se habla precisamente de lo que es la voluntad de sentido, la necesidad de sentido que los seres humanos tienen. Claro, el servicio viene a formar parte cuando uno lo entiende, lo comprende. Lo decía Ciro Gaona, que el cerebro vive de glucosa, oxígeno, relaciones positivas y amor. Entonces, él siempre en sus conferencias dice, pero hacer algo por alguien es bueno para el cerebro, porque le desarrolla todo para tener un cerebro sano, y al final dice, si no lo quieres hacer por el otro, entiende lo que lo estás haciendo por ti. O sea, el hecho de que si no puedes sobrepasar el hecho de conseguir una vida de servicio, menos hazlo porque el servicio te da bienestar a ti. Pero yo creo que el servicio definitivamente es, para muchas personas llega a ser el sentido de vida. El otro día Santiago, a propósito de Castellanos, el filósofo, decía que si había un ejercicio, una tarea, si uno podía reducir una palabra a su sentido de vida. Y entonces la palabra que más se aproximó a lo que yo siento hoy es la palabra servicio.
Y el servicio tiene que ver con uno y con los demás. Así que yo creo que eso es fundamental. No sé, Santiago. Perdón, Santi, perdón. Es que veo ahí, creo que también de alguna manera la pregunta la hizo Alberto, ¿no? Y ¿es uno o son varios sentidos, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo le insisto a la gente, ¿quién eres tú? ¿Y para qué? ¿Ok? Sientes tú que estás llamado, estás aquí, eres útil, y eres útil, yo voy a insistir siempre en la doble dimensión, eres útil y te logras desarrollar. A mí me encanta aprender, pero ¿por qué me encanta aprender? Porque después tengo más espacios para poder compartir y enseñar, ¿no? Entonces, hay una alimentación, incluso hay personas que les gusta mucho la música. Entonces, bueno, son grandes músicos, pero oye, sienten un gran placer y se sienten maravillosamente bien contribuyendo y haciendo música para que el mundo tenga una vida musical mejor, ¿no? Entonces, es importante entender, y la tarea es quién soy yo, qué es lo que me caracteriza, qué es lo que a mí me alimenta y me hace mejor persona. Es el intelecto, es el arte, es lo manual, es la ayuda social, es qué es lo que, y cómo eso que me hace crecer también me permite contribuir. Por ahí va. Entonces, ¿es en una tarea o en varias tareas? Bueno, yo, como leyó Alberto en mi currículum, por no trabajar tiempo, miren, me voy a dar una respuesta pragmática hablando de logoterapia que es tan elevado. Por no trabajar tiempo completo en una institución, que dije, ya yo trabajé toda mi vida a tiempo completo, yo he decidido vincularme. Y tú leíste, estoy en 3 universidades en México, en Bogotá, estoy en 3 proyectos en Venezuela. ¿Por qué? Porque ahora resulta que con lo que sé, soy muy útil aportando y sumando a iniciativas que ya existen, que se mejoran cuando yo hago un aporte. Y no estando yo y liderizando todo yo, porque si hay tanta gente que puede hacerlo. Entonces, en este momento de mi vida, mi para qué es aportar y sumar a los lugares donde conozco gente, me relaciono, me vinculo. Entonces, yo pudiese decir que esos son un sentido o unos sentidos. Es lo que yo he decidido hacer, aportar mis horas donde hagan falta y lo que yo he aprendido donde haga falta. A lo mejor lo hacía de otra manera, ¿no? Entonces, también mi para qué, hace muchos años, para los que no lo saben, tengo 4 hijos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se podrán imaginar que hubo un momento de mi vida donde mi para qué tenía que ver con apoyar, ayudar, educar a 4 hijos y bueno, siempre trabajar porque me ha gustado y he tenido que trabajar. Entonces, el poder trabajar como psicóloga en colegios, que fue lo que hice durante muchos años de mi vida, y además poder dedicar tiempo a la crianza y a la familia, era mi para qué. Entonces, bueno, el para qué, pero siempre es porque el otro necesita ser acompañado, porque el otro necesita que le den ejemplo de una buena alimentación, que le den ejemplo también de relacionamiento con sus vecinos. Usted no sabe lo importante que es en la vida familiar la cantidad de cosas que uno enseña para que la gente consiga también los para qué. Entonces, el para qué tenía varias maneras de manifestarse, ¿no? Entonces, yo, digamos, no pudiera contestar así, sino para qué, insisto, es cuál es mi deber ser en positivo como profesional de un área, como madre de una familia, como habitante de un país, como migrante en otros países. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de reflexión que me ha hecho tener que ser una migrante, que además nunca en mi vida me imaginé, y ahí Santi de compartir. O sea, ¿cuál es mi misión aquí? Aquí, donde además les cuento, hay un psicólogo en cada esquina. En Bogotá hay 36 escuelas de psicología, 36. Y en Venezuela completa hay 6. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de psicólogos que hay en Bogotá. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo sumo yo? ¿Cómo aporto yo aquí? Donde, como les digo, hay psicólogos acá. Entonces, miren, déjame ver dónde me relaciono, cómo me relaciono, cómo aporto. Tuve que reflexionar mucho, tuve que replantearme mucho, porque es verlo como un reto. O sea, el para qué se descubre en relacionamiento, en exploración y en apertura a los demás, ¿no? Santi, yo sé que ahora sí querías decir algo. Santi, tienes el micrófono apagado. Es mute. Sí, sí. Bueno, que conversar con Marianela es una divinidad, ¿no? Porque ella te entrega flores, luces, colores, con todo lo que nos va contando. Y bueno, yo digo,
yo digo que ella empezó a hablar y tal, y entonces se prendió Petare aquí, en la gente escribiendo y preguntando y tal, ¿no? Se prendió Petare, ¿sabes? Porque yo creo que le ha respondido a alguna persona, por ejemplo, a Lenovo, que aparece aquí como Lenovo Tab 48, preguntaba que si en tu opinión es un sentido o son varios sentidos. Yo te escucho, creo que ya hablaste de son varios sentidos, o sea, lo acabas de mencionar abundantemente, ¿no? Maravilloso, ¿no? La gente se conecta con la palabra que Alberto dijo, que es ser servicio, o sea, que ser servicio es la contribución, dice Gabriela de Yarosa y luego Irma Weffer. Ser servicio, y después habla Irma de la contribución, se produce como un camino de superación del dolor y al mismo tiempo ha sentido maravilloso. Nelly Albarrán me dice que le vienen varias reflexiones y dice, el amor no es amor hasta que se regala. Para mí la palabra contribuir, dice Maigualida Boedo, es importante. Nelly Albarrán vuelve, ¿qué tal si lo que ves y crees que no es? Y también dice, el servir llena el alma, para mí no hay dolor sin valor. Y Gabriela de la Rosa dice, ¿qué es lo que ayuda a mi autorrealización? Creo que de alguna manera también has ofrecido parte de esa respuesta, pero puede haber más, ¿no? Y Carmen Velázquez extrañaba estas clases, mi amada maestra. yo tenía una cosa que me suena interesante, que tiene que ver con esa parte de lo que tú hablabas, o sea, la relación me doy cuenta de la relación que hay entre la logoterapia y la psicología positiva, o sea, y sobre todo, creo que una pregunta que no tiene fin es el para qué, porque lo que me queda es como que cuando respondes un para qué, debe venir un para qué para esa respuesta que diste. Y esa respuesta que diste le lleva a otro para qué. Hasta que llegas a la médula del para qué, tiene sentido eso en tu vida. O sea, el encontrar el último para qué. Creo que por ejemplo, estando en la condición de inmigrante, eso que tú dices de las relaciones es muy importante. Pues para mí creo que tiene mucho que ver con la contribución desde la que tú te haces parte, tú contribuyes con la cultura que no es tu cultura. Hasta que no haces esa integración de cooperar con la otra cultura que no conoces, a mí me costó, bueno, creo que a otros les puede costar trabajo encontrar el sentido de eso que tú estás diciendo, cuál es el sentido, para qué estoy yo aquí. ¿Cuál es la contribución mía a ese mundo cultural nuevo, ¿no? Que tiene un lenguaje que se parece mucho a nosotros, pero que tiene significaciones distintas en el orden de las palabras que se utilizan? Por ejemplo, aquí le dicen cariño a la persona y cariño es como mi amor. Para nosotros cariño es un cariñito, pero uno habla de amor directamente. Entonces, ¿cómo encontrar el sentido de vida? Creo que es alguna reflexión significativa para mí en la búsqueda del sentido como inmigrante. Pues es como un comentario a lo que estás comentando, ¿no? Buenas tardes. No hay más preguntas por el momento. No sé si tiene por ahí una... Sí, yo tengo una claro, Lele habló ahorita del humor como una fortaleza, y yo quería retomar otra vez, para los que nos han escuchado antes, saben que, bueno, la psicología positiva trabaja con pilares de bienestar y hay algo que las cruza transversalmente, que son las condiciones de la personalidad, que lo llamamos fortaleza de carácter de la psicología positiva. Tú ahorita nombraste una, que es el humor. Yo a los invitados que tenemos le pedimos siempre que nos hablen de sus fortalezas. Tú sabes que yo te las pedí y yo voy a nombrarlas ahora. La curiosidad es tu primera fortaleza, el juicio y pensamiento crítico, el entusiasmo, la perseverancia, el liderazgo y la espiritualidad. Esas son tus fortalezas. Yo digo, ¿cuáles de ellas o todas te ayudan o te han ayudado
a encontrar o a desarrollar el nuevo sentido de vida? ¿O hay otras fortalezas que uno debe convocar para trabajar en el sentido de vida? Mira, no sé si sí, la pregunta es interesante, ¿no? Además les comento a todos que, como les digo, Alberto, la semana pasada me dice: María Elena, ¿tú te has hecho recientemente el test de fortaleza? Le dije: sí, por casualidad, pues me lo hice hace poco nuevamente, ¿no? Me dice: mándame tus 6 primeras fortalezas. Y le mando además, hasta con curiosidad fui a buscar porque me acordaba, pero no exactamente, ¿no? Entonces, fíjense que ahora que lo dices, voy a hacer una pequeña reseña de llegar a un país nuevo yo primero llegué con mucha curiosidad. Les digo que de verdad déjame ver cómo es esto de vivir en un país que se supone que somos iguales y no somos iguales, porque somos vecinos, somos latinos, pero además ustedes saben que una cosa, por ejemplo, es estar en Colombia y vivir en Bogotá, y otra cosa es estar en Colombia y vivir en Barranquilla. Otra cosa es estar en Colombia y vivir en Ipiales, que es digamos, el estado que está fronterizo con Ecuador, ¿no? Cuando uno va para Bogotá, va a vivir con unos andinos capitalinos, o sea, unos gochos que gobiernan el país, ¿no? Pero en ese caso allá sí lo gobiernan de verdad porque son los bogotanos, ¿no? Entonces, tienen un carácter, digamos, muy formal, pero a la vez también, a veces tanta formalidad no te permite saber lo que están pensando o acercarte de manera tan fácil o ser tan frontal y tan horizontal como somos nosotros los venezolanos caraqueños, además, que también creemos que no la sabemos todos porque somos capitalinos también. Entonces, bueno, ahí nadie se salva, ¿no? Entonces, fíjense que yo fui con mucha curiosidad. Porque la curiosidad es genuina. Déjame tratar de entenderlos. Okay, entonces fui con mucha curiosidad y con esa curiosidad pues nada, me relacioné, me presentaron gente, me pidieron que diera muchas charlas gratuitas, además también, ¿tú qué sabes? Yo les digo, no, yo estoy dispuesta a venir a hacer, entonces claro, también ellos, lo interesante es que yo tenía curiosidad con ellos también tenían curiosidad conmigo, pues me di cuenta que la curiosidad era bidireccional, ¿no? Entonces qué interesante tener curiosidad, pero tú también, esta tan rara, tan espontánea, vamos a ver cómo es que, ¿no? Entonces, es interesante utilizar tu fortaleza y ver también que, por ejemplo, el tema de la curiosidad. Después, una de mis fortalezas que es la perseverancia, yo dije, cónchole, conseguir trabajo aquí en Bogotá, por más que tú vengas con 30 años de experiencia, se supone que con un montón de títulos, tú no puedes bajar la guardia en ningún momento. Entonces era perseverar. Después todo lo que tiene que ver con curiosidad y deseo de aprender. Entonces yo allí decidí estudiar todas las cosas que ya yo sabía para ver cómo la manejaban en Colombia. Entonces yo hice diplomados de resiliencia, yo hice, o sea, cosas que yo enseñaba aquí en Venezuela, pero resulta que tenían otra mirada, eran complementarias y con muchísima curiosidad y perseverancia, pues entonces, claro, como me veían curiosa y con perseverancia, me invitaban. Y óigame, y a veces los horarios eran un mediodía en una universidad en el centro, donde yo me iba a mi reunión todos los miércoles a mediodía porque me interesaba. Mira, si vas a poder montar algo de clase, pero son los lunes en la noche que nadie quiere venir, ese es el único horario. Pues yo me iba, entonces claro, la perseverancia hizo que yo pudiese estar en lugares y momentos donde nadie quería estar. Mira, recuerdo que una vez me pusieron a dar unos cursos de extensión, como si fuera extensión universitaria, y me llaman 3 días antes: ay, profesora, salió un viaje para Ipiales, y yo, ¿y dónde es eso? Bueno, profesora, no, bueno, es una zona que usted va y el avión nunca se sabe si va a poder aterrizar o no, y se tiene que ir desde el viernes en la mañana, le vamos a pagar el sábado, se tiene que regresar el domingo, pero bueno, usted tiene 3 días para decidir. Y yo decía, la más negrita, la más venezolana, a esa es la que van a mandar para donde nadie quiere ir. Miren, y resulta que meto en internet Ipiales, y en Ipiales hay una catedral, una iglesia pegada de una roca, es un sitio espectacular. Después la frontera todo eso me entero cuando estoy allá, porque yo soy muy curiosa, yo no iba a ir a un lugar desaprovechando algo que estaba allí. Me atendió una profesora que además, y no, ha sido el viaje más maravilloso de mi vida, que sonaba a castigo, pero no se imaginan, pero por la curiosidad, por la perseverancia, por explorar. Entonces, mis fortalezas me han sido muy útiles, Alberto, todas esas cosas de perseverar, de ser curiosa, de tener deseo de aprender, porque a todo le dije que sí.
a todo. Y resulta que después el dar clase de noche en la universidad, mejor, porque pasaba la hora rush, entre las 4 y las 6:30 no te puedes mover en Bogotá, porque eso es un trancón, ahí no hay tráfico, sino trancón, vea que ahí se tranca la gente y no se mueve usted ni para adelante ni para atrás. Entonces, óyeme, en cambio que yo salía a las 7, 8 de la noche y llegaba mucho más rápido. Entonces, ¿por qué tenía que dar clase de noche? Porque era más fácil regresar. Entonces, mira, Alberto, es decir que sí a lo que tocara y bueno, mira, a lo mejor el pago no era muy bueno, no, pero ya entraba en la universidad, ya me conocían. Entonces, yo creo que mis fortalezas sí fueron muy útiles para relacionarme, ¿no? Santiago tiene muchas ganas de hablar como migrante también. Sí, bueno, yo lo que quería preguntarte en esa experiencia de irte a otro país y lo que estás contando, y que creo que de alguna manera lo menciona Víctor Frank en su libro, que es alcanzar la plenitud. O sea, porque yo puedo encontrar el sentido de mi vida, pero un pico más alto de eso es alcanzar la plenitud. ¿Te podrías decir que tú lo has alcanzado o estás por alcanzar? ¿Qué cuentas de eso? Mira, eso, de verdad que en este momento yo no le debo a la vida nada, ni ella me debía a mí, sino que nos estamos disfrutando. Mira qué chévere esto, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo nos estamos disfrutando. Y hasta, imagínate tú que yo, después de mucho esfuerzo y homologar mi título y papeles van y papeles vienen, o sea, no sabes, logro la extranjera que logró homologar su título de psicólogo en Bogotá, o sea, salgo en una cartelera en el colegio de psicólogos, no sabes, o sea, me llaman para asesorar a los extranjeros que vienen a ver qué tienen que hacer para homologar el título. Y digo, miren, les voy a empezar a cobrar, ¿oyeron? Colegio de psicólogos colombianos. Total que entonces y resulta que en ese cuento me invitan a una reunión. Hay un proyecto que se llama Bogotá Contigo, Ciudades Compasivas. Y oye, esto sí suena bonito, esto sí suena interesante. Entonces voy y esto es, ellos tienen el seguro social de allá, se llama EPS, ¿no? Entonces resulta que el ala social de una de estas EPS hace trabajo y labor social, tiene esta fundación que es una fundación española, que es la Fundación Keralty, quieren que las ciudades con sus propios ciudadanos se mejoren. Entonces, van al colegio de psicólogos, al colegio de médicos, al colegio de enfermeros, al colegio de distintas personas que trabajan con lo que llaman profesiones de servicio, ¿okay? Profesiones donde atendemos gente, y te piden que dones horas, dónale horas a este proyecto. Entonces, ¿tú qué sabes hacer? Yo soy psicóloga. ¿Y tú qué haces? Bueno, mira, yo trabajo en temas de bienestar y en temas de resiliencia. Tú nos puedes montar unos talleres de resiliencia para hospitales, Fundación Alzheimer, Fundación de Diabetes, montan unos, y yo doné 4 talleres. Entonces, contactan a las asociaciones que existen, que siempre, todas las fundaciones necesitan ayuda, todos los hospitales necesitan ayuda. Mira, te tengo una psicóloga que te va a dar una charla. Yo te monto a todos los cuidadores, los monto en un auditorio y ella les va a regalar un taller de 4 horas. Entonces, resulta que eso es una plenitud total con lo que tú sabes, poder ayudar a la ciudad que te acogió a que sea una mejor ciudad, pero no inventando el agua tibia, fortaleciendo las instituciones que ya existen. Miren qué proyecto tan bonito, o sea, ellos contactan las instituciones, toman las horas de los profesionales y uno le regala sus horas de servicio a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a tener plenitud pudiendo, insisto, ayudar a la ciudad que te acogió, ¿no? Y así, yo lo que estaba era pendiente de todo lo que salía y todo lo que estaba, porque eres pleno cuando sientes, pero también muchas cosas de resiliencia, yo las aprendí también en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde además hice un curso. Entonces, bueno, hay la posibilidad, y ahí me entero además de que, miren, yo nunca en mi vida, se van a reír de lo que voy a decir, había estado con tanta monja y tanto cura. Y miren que yo soy católica y miren que yo he ayudado, porque resulta que allá en todas las organizaciones hay una monja o hay un cura. La ciudad más católica, más religiosa que Bogotá, no hay. Pero resulta que me he hecho amiga de todas las monjas y todo. Porque además, quiero que sepan, hay monjas especialistas en migrantes. Son las monjitas escalabrinas. Entonces, ayudando a la Casa del Migrante en Bogotá, dándoles talleres al equipo de trabajo, regalándoles temas de bienestar, pues me hice amiga de todas las monjas y las monjas son una maravilla. Después resulta que en otro proyecto que estoy, hay monjas especialistas en ayudar a mujeres en situaciones de calle y de prostitución. Entonces, amiga de todas las monjas, no, me fui a todos esos lugares a trabajar con las mujeres que estaban en prostitución y las monjitas las acompañan dándole talleres y ayudando y haciendo compañía también. Entonces, uno está en una ciudad que tiene una necesidad y hay gente trabajando y tú las acompañas.
Entonces te relacionas con la ciudad. Mi misión era relacionarme con la ciudad, era ayudar desde la gente que iba conociendo. Y si es el clero el que está ayudando y el que te invita a participar, pues lo haces con el clero. Si es una iniciativa privada como Bogotá Contigo, Ciudades Compasivas, lo haces con él. Entonces, lo que tienes que estar es abierto a ver cómo esa ciudad está promoviendo el apoyo y las relaciones y la ayuda a los otros, y ahí están. Bueno, por eso también estoy dando clases, bueno, porque a mí me gusta la academia, a mí me gusta dar clases, entonces estoy en universidades dando horas de clase, y además les cuento también, todos estos son cuentos para que sepan, yo 2 doctorados en mi currículum, no meto yo un tiempo completo, 3 tiempos completos. Qué linda tú, qué bonita usted, tan bella, tan querida, no pasaste a la segunda ronda. Olvídense de conseguir trabajo. Acuérdense que aquí hay 36 universidades y montones de doctores, así que usted no va para el baile. No, o sea, no, 0 tiempos completos ni nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegas a una universidad, te conoces y le digo, yo les voy a montar una materia electiva o un diplomado electivo de una cosa que ustedes no conocen aquí. Entonces les montaba diplomados de bienestar, de resiliencia. Entonces ahí sí, porque no estoy compitiendo con nadie, estoy sumando. Entonces mi aporte era sumar, no quitarle el trabajo a nadie, ¿no? Entonces miren cómo, y uno va leyendo, uno se va a dar cuenta, y no porque no hice lo que hizo todo el mundo, claro que metí mis papeles para ver si conseguía, y después dije, ay no, qué flojera, mejor no trabajar tiempo completo. Yo prefiero aportar por horas y de igual manera poder estar y poder ser útil en este país. Entonces les comento, o sea, y insisto, horas y horas de autorreflexión. O sea, esto es producto de reflexión, de darse cuenta, de exponerse, de estar, de escuchar. Y yo nunca en mi vida me había expuesto tanto, había escuchado tanto, yo había estado trabajando, como estamos todos locos, como locos. No, aquí me decidí a escuchar. Escribí también mucho, escribir cómo ayuda a reflexionar, muchísimo. La escritura, y ahí es que me acordaba, la escritura sana. La escritura te hace más creativo, la escritura te expande. Entonces creo que el tema de escribir también ha sido muy útil porque había tiempo para hacerlo. Cuando uno está en estas locuras de trabajos todo el día, uno no tiene tiempo de escribir. Entonces, bueno, contándoles un poco mi experiencia, escribir, reflexionar, exponerse, leer el ambiente, leer las necesidades y tratar de aportar en lo que tú no te imaginabas que ibas a hacer, pero si eres útil, ser útil, eso te ayuda a conseguir tu para qué. Definitivamente hay un camino avanzado y también uno termina consiguiendo su para qué ayudando a otros que también lo consigan, porque estás revisando tuyo todo tiempo. Igual, o sea, cómo vas trabajando tu bienestar viendo cómo ayudas a otros. En tu para qué, revisando también los para qué de otros, ¿no? Un poco así a manera general. Y en tus reflexiones maravillosas, observo también que está el servicio, ¿no? Presente en todas las historias maravillosas que nos has contado. Bueno, lo que quería preguntarte es a propósito del interés que pueda tener la audiencia. Porque bueno, tú has hablado muchísimo de todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero yo no sé si es que uno parte de que ya tiene una noción de cuál es el sentido de vida y a partir de ahí construye. Ya la pregunta va orientada es que a alguien que nos está escuchando que no tiene ni idea, porque nunca se lo ha planteado, cuál es el sentido de vida, ¿cómo empezar, Lele? Mira, yo creo que empezar tiene mucho que ver con quién eres tú. Yo voy a insistir, yo aprendí hace muchísimo tiempo que no es por la academia y el intelecto donde todo el mundo llega a encontrar su bienestar y ahora su sentido de vida. Definitivamente no lo es. Yo creería más que está en el relacionamiento. Yo me relacioné en medios académicos y de servicios y de ayudas al otro, porque siempre he estado relacionada con eso, Alberto. O sea, yo aquí ayudaba en las parroquias, ayudaba en servicios sociales y en fundaciones, o sea, siempre lo he hecho y yo llegué allá porque es lo que conozco y es donde me siento cómoda. Pero, por ejemplo, les puedo contar que yo me relacioné mucho con músicos venezolanos. Que habían salido del Sistema Nacional de Orquesta y estaban en las calles de Bogotá tocando en las esquinas para que les dieran, y resulta que un venezolano de estos, con un nivel de formación un poco mayor, decidió que él fundaba una orquesta colombo-venezolana, porque tampoco hay oportunidad para los músicos colombianos.
Entonces, músicos colombianos y venezolanos podían tocar juntos en esta orquesta para promocionarse y para tener un proyecto de vida. Pero es a través de la música. ¿Por qué? Porque yo soy músico y yo puedo relacionarme con los músicos y yo puedo aportar a través de la música. Entonces, yo creo que cada quien en su contexto es cómo yo, insisto, voy a volver a hacer el doble planteamiento, cómo yo crezco y me desarrollo en algo que me hace mejor persona, en algo que me hace sentir que yo puedo crecer, ser mejor, cultivarme y desarrollar cada vez más una capacidad como persona, y cómo yo desde allí también puedo ser útil a otros, puedo acompañar a otros, puedo estar con nosotros, puedo sumar, puedo sentir que contribuyo. Volvemos a la palabra contribución. Entonces, no hay una receta, hay que estar, hay que ofrecerse, hay que aliarse, hay que involucrarse, hay que querer ser parte de grupos. Yo sí insisto en eso. No todo el mundo, no para todo el mundo es natural ser parte de grupos, pero ser parte de grupos es la posibilidad. Incluso tú puedes ser parte de un grupo y ser tímido, pero estás aportando algo desde tu timidez porque cumples una función particular, ¿no? Entonces, yo creo que hay que conocerse, hay que estar y hay que contribuir. ¿Desde dónde? Desde lo que cada uno es. Y bueno, y hay gente que no es fácil, y yo siempre digo que por eso es que el trabajo grupal es tan importante. Tú oyes a otra persona echando un cuento de su testimonio y tú dices, pero ¿por qué yo nunca había pensado eso? Pero mira qué interesante cómo lo resolvió. Esto, incluso a mí me gusta mucho trabajar en grupo, porque esto que está diciendo esta persona, a una persona que estoy atendiendo, le puede ser muy útil escucharse, le cuento, tú sabes que yo en un grupo que tengo, una persona dijo esto y resolvió de esta manera. Entonces, claro, le doy con el testimonio luces a otro de que pueda tener una vía y una perspectiva y una mirada diferente, ¿no? Entonces, no hay, y hay que estar en actitud de búsqueda, hay que estar buscando, porque si uno está buscando, aparecen las oportunidades, ¿ok? Si uno no está en actitud de búsqueda, yo acompaño a mis, ¿cómo se llama? En Colombia no le dicen pacientes, porque ese no es el nombre, sino son consultantes, ¿no? O sea, mis consultantes en Colombia, yo los ayudo a que busquen, a que exploren, a que traten de mirar opciones, posibilidades. Yo te acompaño, yo te espero que tú me cuentes la semana que viene para ver cómo va tu búsqueda, ¿ok? Hazme un balance, reflexiona sobre lo que hiciste, ¿ok? ¿Qué capacidades pusiste en práctica cuando hiciste esto? ¿Quiénes te pudieran ayudar? ¿Con quiénes cuentas? ¿A quién pudieras ayudar tú? Entonces, fíjate, todo el tiempo estamos hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, y eso es un comportamiento muy logoterapéutico, porque crezco, pero a la vez contribuyo, ¿no? Un poco así te dejo esa reflexión. Una belleza de reflexión. Mira, yo no sé cómo estás tú de hora, porque me dijiste que a 3:15 te tenías que y ya, nos quedamos 5 minutos. A mí sí me encantaría, oye, además veo muchas caras queridas aquí, alumnos, gente querida. Además, esta maravilla que hicimos al principio, que hay gente de Ciudad de México, que hay gente de Chile, que hay gente que está en diferentes ciudades. Bueno, podemos escribir en el chat y podemos abrir 2 o 3 micrófonos. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? ¿Ok? ¿Qué reflexionamos el día de hoy? ¿Cuál ha sido el aporte principal? ¿Qué reflexiono a partir de todo esto? Y si 2 o 3 personas quieren decir algo, ustedes saben cómo se levanta la manito cuando uno de los participantes, uno levanta una manito amarilla, que es de lo más linda, así uno pone la manito aparece hacia el lado de él. Entonces podemos hacer 2 intervenciones muy corticas, ¿no? Quienes quieran comentar, porque qué rico escucharle la voz al que está allí y no hablarle uno solamente un montón de cuadrados ahí. Menos mal que aquí no son cuadros negros, sino cuadros con gente, porque a veces uno habla y hay 60 cuadros negros, que no pasa nada, ¿no? Entonces tú hablas y los cuadros negros así, ¿no? No pasa nada. Entonces, bueno, menos mal que tenemos ahí. A ver, Gabriela, que te veo ahí. Gabriela, estás en el centro de mi pantalla. Gabriela de la Rosa. Cuéntanos qué te llevas tú hoy, Gabriela. Te agarré. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Muy interesante la charla, realmente me encantó. Y bueno, yo leí algo de Frankl y del tema de la indefensión aprendida, ¿no? Que eso se da mucho, que él lo ha pasado. Y bueno, para mí muy interesante lo que me deja haciendo ruido y reflexionando sobre lo que has dicho. Realmente estoy ahí buscando cuál es mi misión en mi vida.
Gabriela, si esto te ha ayudado a reflexionar y a pensar un poquito más en eso, nos vamos contentos, nos vamos felices porque eso es. Además, veo que eres argentina, Gabriela, ¿cierto? Además, Sí. no te podés llamar Gabriela de la Rosa y no ser argentina. Te lo digo porque yo también soy argentina, porque con este apellido que tengo, Garazzini, yo no, pero mi padre sí es argentino, por eso puedo hablar con vos. Me alegro. Sí, sí. No, y no bromeando en serio, puedo ser argentina, puedo ser venezolana, tengo los dos pasaportes gracias a Dios, así que me muevo entre las dos nacionalidades, pero bienvenida. A ver, Bueno, Caterina la tengo ahí, Katy tiene que decir algo. A ver, Caterina, di aunque sea una palabrita de qué te llevas hoy. A ver. Que te gracias. amo, que yo necesitaba estar aquí hoy y les agradezco enormemente a Santiago y a Alberto y a la Cámara Inmobiliaria Metropolitana por esta oportunidad. Lele, tengo 2 semanas y 5 días en Miami y todo lo que me estás diciendo, o sea, todo lo que dices, pues me cae como anillo al dedo y confirma lo que tengo que hacer de ahora en adelante. Admirándote siempre, me llevo el aprendizaje, el poder contribuir, que sabes que, bueno, ese es nuestro espacio común, aprender para contribuir. Gracias, los quiero mucho, te amo. Bueno, Caterina, qué bueno que estás aquí, bienvenida. Yo no sé si alguien más de manera voluntaria quiere comentar qué se lleva del día de hoy. Había una Tenía manita. a Gaby y a Katy. Ajá. ¿Cuál es la manito? Ajá, Delia, por favor. Hola. Delia. Hola, buenas tardes, soy Delia Emilia. Primero, gracias, muchas gracias, infinitas gracias a Santiago. Ahora entiendo por qué la vida nos unió hace 30 años en Petróleos de Venezuela. Wow. Hoy ya encuentro el sentido. Ahora sí sé por qué y por qué mi mejor amigo es su hermano Andrés. Y a ti, Marilena, quiero decirte que cuando sea grande quiero ser como tú. ¿A qué me refiero? Tener esa claridad y hoy lo que me ha permitido escucharte y de verdad se me corta la voz, pero como maracucha bien auténtica te digo, Chama, has hecho reafirmar en mí mi por qué, mi para qué, mi sentido de vida. Y cuando estamos lejos de los nuestros, porque las circunstancias así lo determinan, encontramos que la razón es el bienestar, sobre todo de padre y madre si lo tenemos vivo. Así que gracias por permitirme que desde el alma te abrace y te diga, hoy reafirmo mi sentido de vida, mi para qué. Delia, qué palabras tan bonitas, agradecida. Démosle la palabra a Milagros y después de Milagros sí nos despedimos porque ya en 2 o 3 minutos sí tengo que hacer otra actividad. Milagros, cuéntanos. Milagros tiene la manito levantada, pero no sé si puede quitar el mute de su micrófono para poder participar. Tienes que quitar el mute. Déjame ver si yo puedo. No. Bueno, Milagros no puede activar su micrófono. Fernando de Llenor, si no hay otra opinión, le doy. Hola, buenas tardes. ¿Quién está hablando? Ana María. Hola María Elena, encantada de haber escuchado todas tus reflexiones y tus experiencias que dan como un pie como un ejemplo de cómo encontrar el para qué. El libro, yo no he leído el libro de Víctor Frankl, pero me recordó mucho la película de La vida es bella, de Roberto Benigni. Incluso me atrevería a decir que a lo mejor él se basó en su guión un poco en esto, porque en la película él está en un campo de concentración nazi y él hace todo lo posible y saca su mayor esfuerzo para que su hijo tenga una experiencia absolutamente positiva de algo terrible, como la narración que creo yo que será el Víctor del libro Frankl, me lo recordó muchísimo, no lo he leído. También quería comentar que no es fácil, soy abogado y tengo 27 años escuchando los problemas de los demás de la otra silla. Los abogados nos toca un poco orientar a las personas. No es sencillo, pero es posible conseguir el para qué. Una persona quizás puede hacerse ciertas preguntas. Yo en tantos libros que he leído, sé que cuando tú logras encontrar aquello que haces con alegría,
que aquello que si no te pagaran igual lo realizaras. Ese es un buen camino para encontrar el para qué. No tenía ni idea y hoy me he instruido perfecto gracias a ti por la logoterapia. No, ni siquiera sabía que existía esta especialidad tan puntual y tan difícil, acompañar a una persona en momentos de desastre. Yo hago declaraciones sucesorales y cada vez que la persona lloran en la oficina, yo siempre les digo, no se preocupe que lo que pasó fue que se nos adelantaron, todos vamos para allá. Es como un refrán que tengo muy común, no sé si consuela a la gente, pero tratando de buscarle la parte positiva de que en algún momento nos vamos a reencontrar. Gracias, María Elena, y bueno, la Cámara Inmobiliaria es tu casa. Gracias, Ana María, qué bueno tu testimonio. Ahora sí, Alberto, o Fernando, a despedirnos. Fernando tenía la palabra porque Nélida llegó. No sé si Fernando va a despedir o Nélida, pero Fernando, adelante. Sí, ante todo, María Elena, quiero decirte lo siguiente. Yo tenía 18 años que nos diste clase y sigues siendo la profesora de lujo de dar esa clase sabrosita, que te quieres quedar, que la clase nunca termine. Y bueno, eres una máster en profesores y de verdad que estoy orgullosísimo de que la Cámara Metropolitana te haya invitado, Alberto, que haya hecho de esto un movimiento, y Santiago, que desde tan lejos, desde Barcelona, haya podido darnos luces de esta nueva modalidad de logoterapia. Y wow. Eglen, nuestra vicepresidente, nos acompaña también nuestra vicepresidente y consultor jurídico de la Cámara, Ana María. No quiero dejar de despedir a Nélida, se tuvo que retirar porque tiene una entrevista, pero les manda un cariñoso saludo. Llegué, bueno. Ok, ya está con nosotros. De todas formas, Nélida, unas palabras. Robar la palabra en este momento. Primero quiero agradecer enormemente, María Elena, agradecer a la Sociedad Venezolana de Bienestar, que siempre nos ha apoyado a nosotros, y más en estos momentos que hemos tenido de la pandemia, circunstancias que se nos han presentado. La sociedad siempre ha estado allí de la mano con nosotros. Así que agradecida enormemente en nombre de la Junta Directiva, en nombre de todos sus miembros, de verdad que les damos las gracias a la sociedad. Agradecida, Alberto, porque con tu entrega, que siempre la tienes desinteresadamente, tu compromiso con nosotros, con este gremio maravilloso, de verdad que agradecida. Santiago, sé que estás lejos, y de verdad que te agradezco enormemente que ustedes tomen su tiempo para realmente entregarnos esos conocimientos, entregarnos realmente lo que ustedes son, esos seres de luz que proyectan y que llegan al alma de todos los seres que estamos aquí metidos. Yo me conecto mucho con ustedes porque me encanta eso, trabajar desde el bienestar. Y además, hoy encontré el por qué yo llegué a la Cámara y para qué llegué. Siempre me decía, ¿por qué me tocó a mí estar en esta tarea? Bueno, para buscar la forma de cómo ayudarles en estos momentos de pandemia, que nos tuvimos que reinventar y reorganizar, para que ustedes no se me cayeran y que todo este gremio fuese cada día más fortalecido. Porque yo siento que hoy como hoy tenemos un gremio fortalecido a pesar de tantas circunstancias que hemos pasado. Así que agradecida. Ya entendí el para qué llegué aquí, caramba, que no lo había entendido. Gracias, María Elena, por eso. Gracias, Santiago. Gracias, Alberto. Gracias, Fernando, por estar siempre con nosotros. Eglen, que ha sido una mujer entregada, comprometida, y que sé que Santiago le dio clases a Eglen. Y bueno, Eglen te adora, Santiago. Gracias, Ana María, por siempre también estar ahí presente. Gracias a toda la Junta. Gracias a estos afiliados maravillosos que tenemos, que conforman este gremio, que bueno, cada día, como les dije, se fortalece y se engrandece como seres humanos para salir a la calle a enfrentar todas las vicisitudes desde el bienestar y nunca desde la queja. Nélida,
Mérida, quería informarte que mañana hay un webinar de bolsas de trabajo y el día domingo para celebrar nuestro aniversario número 19. Gracias, Fernando, de verdad por recordármelo. Mañana vamos a tener algo interesante para informarle a todos nuestros agremiados que están aquí. Mañana es nuestro tercer encuentro de Bolsa Inmobiliaria dirigido por nuestra vicepresidente Eguilén Ferreira. Y el día domingo vamos a tener la misa por lo que se celebra la semana aniversaria de nuestra Cámara en la iglesia Santo Tomás Apóstol, que está en la Trinidad, con nuestro párroco especial, que es Carlos Porra. Tengo entendido que es hermano de Santiago Porra. Así que, bueno, los Porras siempre están acompañándonos. Gracias. Gracias a ustedes. El domingo tenemos la misa, los esperamos, es a las 10 de la mañana. El padre Carlos Porra va a bendecir a todo el gremio. Así que los que quieran acercarse, bienvenidos sean el domingo a las 10 de la mañana. Va a ser transmitido también por Instagram y por YouTube. María Elena. Gracias por todo. Y la semana que viene vamos a tener una semana interesante. Estén pendientes por las redes porque va a haber eventos durante toda la semana. Y es totalmente para que ustedes los aprovechen. Me despido. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Un placer. María Elena, un placer. Feliz tarde. Gracias, María Elena. Dale, un placer. Un placer. Éxitos y bendiciones. Amén, amén. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima, muy pronto. Amén. Así sea, amén. Sí, vamos a programar una nueva.